Hola, sean muy bienvenidos a este nuevo seminario de salud laboral. En esta ocasión nos acompaña Micael Silva Peña, Peña Herrera. Él es doctor en biomedicina de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, en el Centro de Investigación de Salud Laboral. Tiene un máster en prevención de riesgos laborales, un máster en gestión medioambiental en la industria y es profesor asociado a la Universidad Internacional SEC. Además, él es miembro del Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la red de expertos de encuestas en condiciones de salud, en condiciones de trabajo. En 2016, además, él recibió el premio a la excelencia académica Felipe Segovia de la Universidad SEC y más recientemente, en marzo de 2022, recibió del Consejo General de Relaciones Industriales y Ciencia del Trabajo de Madrid la medalla de oro al mérito profesional en Relaciones Industriales y Ciencias del Trabajo. Principalmente, Micael se dedica a la investigación e interés profesional en el análisis y evaluación de las desigualdades sociales y de salud, el estudio epidemiológico y de la salud laboral. Así que, Micael, luego de esta gran presentación, primero te agradezco mucho por estar con nosotros. Hoy día nos va a hablar sobre su estudio relacionado a los exceso de años potenciales de vida laboral perdidos en países de Latinoamérica y Europa durante 2020-2021. Así que muchas gracias, Micael, por acompañarnos y te dejo libre de hablar. Gracias, muchas gracias, Pía. Gracias también por la invitación. Y bueno, también muy contento de estar nuevamente aquí en este espacio, compartiendo con todos y sobre todo difundiendo también un poco de esta investigación que hemos realizado también en conjunto con el CISAL y el Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, bueno, si me permiten, comparto las diapositivas. Sí. Creo que se está visualizando. Si no se ve, me dicen algo. Sí, perfecto, se ve bien. Genial. Bueno, primeramente quería comentar que este estudio, bueno, lo realizamos en el ámbito del Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la dirección científica también del Centro de Investigación en Salud Laboral CISAL de la Universidad Pompeu Fabra. Y se titula Exceso de años de potenciales de vida perdidos por todas las causas en 6 países de Iberoamérica en el 2020 y en el 2021. Y esta es un poco la estructura que tiene la presentación. En un principio voy a hablar brevemente sobre la introducción, un impacto de la pandemia, cuantificar el impacto. Voy a también a mencionar el Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo y pasaré a ver los detalles del estudio y por último la discusión y las conclusiones. Quiero mencionar brevemente el impacto de la COVID, ya que esto es algo que ya se ha mencionado en muchos estudios y creo que todos lo tenemos bastante incorporado también. Entonces, simplemente decir que el impacto de la COVID ha sido a nivel mundial Perdón, quiero quitar esto de la pantalla. Ha sido un impacto tanto en la parte sanitaria, social y económica en todo el mundo. Según la OMS, se registraron más de 6 millones de muertes. Y en nuestro ámbito podemos decir de que esto ocasionó durante la pandemia más de una pérdida de más de 250 millones de empleo a tiempo completo. Así también como cambios drásticos en las formas de trabajo y en los lugares de trabajo, sobre todo el teletrabajo, que ahora lo hemos visto que cada vez es más frecuente, y también otras formas de trabajo más flexibles que muchas veces también tienden a empeorar las condiciones de trabajo y las condiciones de empleo. En este sentido, sabemos que las muertes directas por COVID son un indicador del impacto de la pandemia. Sin embargo, se ha visto que hay indicadores mucho más fiables, como es el exceso de mortalidad, que se utilizaron en muchos de los estudios también. Y como podemos observar en esta gráfica, según la OMS existían más de 6 millones de muertes confirmadas por COVID. Sin embargo, el exceso de mortalidad era de 2 a 4 veces mayor
al total de muertes. Esto también porque el exceso de mortalidad contempla las muertes que fueron directamente atribuidas al COVID y las que fueron indirectamente por otros factores. En este caso, nos permite acercarnos mucho más al impacto real de la pandemia, tanto en la parte social como en la económica y en la sanitaria, que no es fácil de estimar cuando tenemos este tipo de pandemias. Eh, Algo que es también importante recalcar, y sobre todo en este ámbito de la salud laboral, es que el empleo y la actividad económica en los mercados emergentes, según el FMI y según este informe del 2022, va a ser difícilmente recuperable en los próximos años. Se estima que va a tener mucho más impacto en estos siguientes años y que la recuperación posiblemente vaya a tomar varios años e inclusive se hablaba de décadas. En este gráfico podemos ver cómo se estima o se proyecta una recuperación tanto en el empleo como en la actividad económica en los mercados emergentes, sobre todo en los países de ingresos medios y bajos, los cuales son más vulnerables y tienen también impacto y tuvo un impacto también más grande en la parte social. En este contexto está Latinoamérica, donde podemos ver que en Latinoamérica y en el Caribe la crisis tuvo un impacto profundo, tanto sanitario, social como económico, empeorando las condiciones de vida y de salud de la población. Esta imagen que vemos aquí es un mapa del exceso de mortalidad de las muertes acumuladas en todo el mundo hasta enero del 2021, donde podemos ver los lugares del mundo donde la pandemia también tuvo un impacto mucho más grande. Esto es exceso de mortalidad por muertes por todas las causas, comparados entre países. Uno de los factores que impactó bastante la pandemia fue en las poblaciones más vulnerables, y en este caso, por ejemplo, en poblaciones como el empleo informal, que en América Latina y el Caribe representan más del 50% de la población trabajadora. Según la CEPAL, que es la Comisión Económica para Latinoamérica, se ha proyectado un descenso de 27 años de pobreza y de pobreza extrema, con un 13,8% de la población en esta situación. Esto equivale a más de 87 millones de personas viviendo en extrema pobreza. Y en esta gráfica que vemos aquí, que son muertes directamente confirmadas por COVID, representaron para Latinoamérica en el 2020 el 50% del total de muertes en el mundo y el 40% en el 2021. Quiere decir que del total de muertes, la mitad de las muertes se produjeron en Latinoamérica y el Caribe, y en el 2021 el 40%. Esto según datos de Our World in Data en el 2020, que está en la página web disponible, que es una plataforma donde tenemos acceso a varios registros tanto de la OMS como de los países directamente. Y, y un indicador que nos permite acercarnos un poco más a este impacto social y económico de la pandemia es cuando calculamos este exceso de mortalidad por edad, por grupo de edad. Aquí podemos observar que a pesar de que las muertes se produjeron en población por lo general mayor, vemos también que hubo un impacto en la población en edad de trabajar entre 15 y 64 años. Y este indicador nos podría acercar mucho más a un impacto social y económico que representa esta enfermedad, dado por esta carga adicional sobre la sostenibilidad del estado del bienestar, ya que este grupo de población en edad de trabajar es principalmente el motor que genera, tanto que genera ingresos como producción para el país. Entonces es importante medir qué parte de esta población también se perdió. Y esta sería la mortalidad prematura en términos de años potenciales de vida laboral perdidos, que, como decía anteriormente, nos podría ayudar a estimar el posible impacto social y económico de esto. Y en este contexto también quiero mencionar al Observatorio Iberoamericano de Seguridad y Salud en el Trabajo, que fue creado hace un par de años, exactamente en el 2020, en diciembre del 2020, como parte de un plan estratégico de la OIS, de su plan estratégico 2020-2023, y también alineado con la Agenda 2030, particularmente con el objetivo 8,
que es el de trabajo decente. Y este contó con la colaboración y cuenta con la colaboración del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio de Trabajo de España, del INST, la Oficina para España de la OIT y el Centro de Investigación de Salud Laboral de la Universidad Pompeu Fabra, quien asume la dirección científica del observatorio. Y es en este contexto en el que realizamos este proyecto. El observatorio está implementando la página web que está en sus primeros pasos y aquí, si ustedes ingresan, van a encontrar varias informaciones sobre el observatorio. Principalmente aquí tenemos tres líneas de proyectos, que es las que estamos trabajando actualmente. La primera, que es monitorear el efecto de la pandemia en la población trabajadora de Latinoamérica y de Iberoamérica en este caso, que es donde me voy a centrar y donde este estudio se centra. La segunda línea de investigación en proyectos es estimar el efecto que tiene el trabajo en la salud mental de la población trabajadora en los países de Iberoamérica. Esto principalmente después de la pandemia, donde hubo un deterioro de la salud mental en gran parte de la población trabajadora. Y el tercero, que es el desarrollo de perfiles de seguridad y salud en el trabajo de los países de Iberoamérica. También es un punto donde estamos avanzando en varios perfiles que estamos trabajando tanto en el de Ecuador, de Chile y otros países que están también adhiriéndose a este proyecto. Y como para hablar también brevemente sobre esta plataforma interactiva que estamos también poniendo a disposición, sería a través de la página web. Queremos, queremos no solo poner las fuentes de datos, sino también procesar estos datos a través de tablas y plantillas. Entonces, en este esquema nosotros podemos ver que lo que estamos intentando hacer es procesar estas fuentes de datos que vienen principalmente de institutos nacionales de estadística, de encuestas nacionales, tanto de salud como de condiciones de trabajo, y otros datos proporcionados por otras instituciones como son la OPS, la OIT, el Banco Mundial, entre otras. Estos datos dirigidos a la seguridad y a la salud en el trabajo de la población trabajadora. Procesamos los datos y también calculamos indicadores que nos permiten comparar entre países y también tener una escala o indicadores relativos y absolutos que nos permiten comparar para saber cómo está, para poder monitorear estas condiciones. Y esto lo ponemos a disposición a través de una plataforma interactiva donde se elaboran tablas, representaciones gráficas y se exportan los datos. Como les decía, esta plataforma está en sus primeros pasos, entonces se está poniendo a disposición y esperamos que en corto plazo ya esté disponible para todos los investigadores y tanto para la población en general. Dentro de este contexto, también una de las investigaciones que realizamos en el 2020, que fue publicada en el 2021, es un estudio que era el exceso de mortalidad en la población en edad de trabajar en 9 países de Latinoamérica, donde medimos justamente este impacto de las muertes en edad de trabajar y comparamos también entre los países de Latinoamérica. Indirectamente comparamos porque hay diferentes condiciones que no nos permiten comparar directamente, pero se puede observar como en este gráfico de la izquierda, cómo a través del indicador P, que es un indicador relativo, podemos ver cómo la pandemia impactó mucho más en unos países que en otros y sobre todo también en los meses que más impactó. Esto es parte también de este monitoreo del impacto de la pandemia en la población en edad de trabajar y que también es un estudio previo a este que voy a mencionar también el día de hoy, que es el exceso de años potenciales de vida perdidos por todas las causas en 6 países de Iberoamérica. Esto fue en el 2020 y en el 2021. Y el objetivo principalmente fue medir los años potenciales de vida laboral perdidos por exceso de mortalidad por todas las causas en la población en edad de trabajar. En este caso, en 6 países de Iberoamérica. Una de las principales barreras que tenemos para realizar estos estudios es la falta de disponibilidad de datos, y eso fue una de las principales limitaciones. Por eso se solicitaron los datos a través de la Secretaría General de la OIS a las oficinas de cada uno de los países de la OIS
y también a los institutos nacionales de estadística de cada uno de los países que forman parte de esta organización. En esta tabla podemos observar la lista de los países a los cuales se solicitaron estos datos y los que recibimos también o los que obtuvimos respuesta. Entre ellos tenemos las defunciones esperadas que calculamos entre el 2015 y 2019. Es una media que más o menos nos proporciona una base que se esperaría que en el 2020 o 2021 se mantenga. Es decir, cuáles serían las muertes que esperaríamos tener 2020 y 2021. Y las muertes observadas, que son las que realmente ocurrieron en el 2020 y en el 2021. Estos datos se solicitaron desagregados por sexo, por edad, y en muchos de los casos fueron entregados por muerte, es decir, por cada uno de los individuos, durante el 2020 y 2021. Como vemos acá, tuvimos por unidad temporal, por meses o por semanas, y las fuentes de las cuales nos entregaron estos datos. Para este estudio que voy a mencionar, trabajamos con 6 países, con 4 de Latinoamérica y el Caribe, que son Colombia, Costa Rica, México y Perú, y 2 de Iberoamérica, que en este caso España y Portugal. Para estimar el exceso de años potenciales de vida laboral perdidos, utilizamos esta fórmula que vemos aquí, que es calcular o restar 70 años menos la edad en la que murió la persona durante el 2020. Cada una de las muertes que ocurrieron le restamos 70 años y calculábamos este exceso de años que se perdieron hasta los 70 años. Esto sumamos para cada uno de los años, tanto para mujeres, para hombres y por rangos de edad, y obtuvimos los años potenciales de vida laboral perdidos. Adicionalmente a esto, calculamos los años potenciales de vida por exceso de muertes, es decir, que calculamos cuántos excesos de muertes y dividimos para los años potenciales de vida laboral perdidos. Calculamos también una estimación del indicador P, que es un indicador relativo, que se calcula restando las muertes observadas 2020 y 2021 por separado, y las muertes esperadas, que es la media entre el 2015 y 2019. Esto dividido para las muertes esperadas y por 100. Y esta es una tabla que muestra los principales resultados obtenidos. Aquí tenemos el exceso de mortalidad entre 15 y 69 años para cada uno de los países en números absolutos, la primera columna. La segunda columna es el indicador P, que justamente responde a la fórmula que anteriormente mencioné y que nos permite comparar entre países para saber con indicadores relativos cuál fue el impacto en cada uno de ellos. El exceso de años potenciales de vida laboral perdidos, que es la tercera columna, y el exceso de años potenciales de vida laboral por exceso de muertes, que es el indicador que les comentaba, que simplemente se hace dividiendo la primera columna para la tercera columna, y que equivale a cuántos años de vida laboral perdidos por cada muerte en exceso. Por ejemplo, en el 2020 para los hombres fue de 14.7, quiere decir que por cada muerte en exceso se perdieron 14.7 años. Y para el 2021, 15.6. Así también para mujeres, 13.6 en el 2020 y 14.1 en el 2021. Esta es una representación gráfica de la tabla anterior que nos permite un poco más tener una visión de cómo se distribuyen estos años potenciales de vida laboral perdidos por cada muerte en exceso. Y principalmente lo que vemos aquí es que los 4 países de Latinoamérica se encuentran en un promedio parecido, que va entre 12 y 14 años, un poco más de 14, mientras que los países como de Portugal y España se encuentran entre 4 años y 8 años. En la parte de la derecha vemos solo en números absolutos el exceso de muertes relativas, que también corresponden a la población, ya que, por ejemplo, en México vemos que existen mayor cantidad de exceso de muertes también por la población, que es mayor. Y como para mencionar, este estudio que también se presentó anteriormente aquí en uno de los seminarios del CISAL, solo mencionar que también se asoció el exceso de mortalidad por todas las causas 2020 y 2021
con el gasto de protección social, que como vemos en estos informes de la OIT a pesar de que ha mejorado, todavía hay un déficit muy grande en la protección social, sobre todo de los países de medianos y bajos ingresos. Y una de las cosas que quería resaltar en este punto es que entre los resultados que se obtuvo en este estudio, que fue realizado también como un TFM de Miguel Moya, vimos que existe una asociación entre la razón de mortalidad estandarizada y el porcentaje de PIB destinado a la protección social, pero que no era estadísticamente significativa y que al ajustar por las diferentes variables, la variable que resaltó más fue la del porcentaje de empleo informal, donde pudimos ver que se volvió positiva la regresión, cambió el signo. Y eso nos hizo pensar también que puede que es uno de los factores que más estaba influyendo, que era una hipótesis previa que ya la habíamos planteado en otros estudios. Y entre unos estudios de sensibilidad también se observó cómo el empleo informal, el porcentaje de empleo informal estaba relacionado con el porcentaje de PIB destinado a la protección social. Y bueno, para terminar con este estudio, podemos concluir que el exceso de años perdidos por muerte en los 4 países de América Latina fue aproximadamente el doble que en Portugal y en España. Quiere decir que no solo hubo más muertes en América Latina y el Caribe que en los países europeos, sino que muchas de estas muertes se produjeron en personas más jóvenes, en torno a los 55 y 65 años. Esto obviamente tiene consecuencias sociales y económicas mayores en cuanto a la capacidad de recuperación de la región, ya que producen una reducción del mercado de trabajo. Y si bien el porcentaje de gasto como de protección social parece estar asociado con el exceso de mortalidad, no se encontró una asociación significativa, pero sí se encontró una fuerte asociación con el empleo informal. Y entonces menciono esto porque es una de las principales hipótesis que tenemos también que la población vulnerable, en este caso la población informal, es una de las que más sufrió el impacto de la pandemia. Y el elevado número de años de vida potencialmente perdidos, de vida laboral potencialmente perdidos en América Latina, podría atribuirse principalmente a este porcentaje elevado de empleo informal y a una baja cobertura también sanitaria, que van un poco de mano. En América Latina y el Caribe, más de la mitad de la población está en empleo informal. Adicionalmente, otro de los puntos a discutir también es que el exceso de mortalidad entre 15 y 69 años fue casi el doble en hombres que en mujeres. Y aunque esto también se había visualizado en otros países industrializados, la diferencia de género en estos países fue mayor, que es un punto también que se podría estudiar en estudios futuros. Y el exceso de muertes en edad de trabajar presenta una gran variabilidad entre los países estudiados. Y como para finalizar, mencionar que también dentro del observatorio estamos trabajando con estas bases de datos y cada vez aumentando un poco, teniendo mayores datos disponibles para seguir con este monitoreo del impacto. Y esperamos en poco tiempo tener mayores datos para poder continuar con estas investigaciones. Bueno, eh, esto es, esto es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, Micael. Muy interesante. Si quieres, deja compartir para que veamos si hay preguntas de nuestros asistentes, si quieren levantar la mano o sencillamente las hacen a través del micrófono. Bueno, yo mientras, Micael, quería preguntarte sobre el observatorio, porque el observatorio Sí. finalmente es un observatorio iberoamericano, y el cual tú has trabajado bastante. Entonces, quería preguntarte como desde tu perspectiva, ¿cuál crees que es como las principales ventajas de que se realice esto de forma iberoamericana versus realizarlo como, no sé, por ejemplo, más local o algo así? Bueno, principalmente como les mencionaba anteriormente, una de las limitaciones que tenemos en Latinoamérica es la falta de datos disponibles. Y para conseguir para tanto datos disponibles como para poder comparar estos datos con otros países, es importante tener un apoyo también internacional que nos permita
sobre todo tener tanto en la parte metodológica como en la parte de comparación, un contexto más amplio que simplemente local. Así como experiencias anteriores, han habido países que también han realizado sus experiencias de tener observatorios. Es más, hay países que todavía los mantienen y algunos que están más activos que otros. Sin embargo, una de las limitaciones que tenemos para comparar los datos es que la metodología muchas veces que se utilizan tanto para recolección de datos como cálculo de indicadores no son estandarizadas. Y en ese punto nos limita la comparación, tanto a nivel mundial como a nivel de países latinoamericanos, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener este apoyo también internacional y el apoyo entre países, porque la idea del observatorio es que podamos compartir entre los países de Latinoamérica y poder también apoyarnos para conseguir más datos. Es por eso que también el comité trata de incorporar cada vez expertos a nivel nacional de cada uno de los países para tener una perspectiva local e internacional. Sí. Mm. Gracias por contestar. Si alguien más tiene dudas, preguntas sobre la presentación, sobre el observatorio. Yo no es exactamente una duda, pero sí un comentario que el tema de que haya tanta relación significativa entre los años de vida laboral perdidos por mortalidad y el trabajo informal me parece una realidad bastante como dura, ¿no? En el sentido de decir que son personas desprotegidas y esa desprotección viene con un precio. Y nada, solo reflexionar sobre eso. Muchas gracias por la presentación. Sí, 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 muy bien. Muchas gracias, Marina. Sí, es verdad, yo también es uno de los puntos que hemos resaltado muchísimo, que es justamente estas poblaciones vulnerables que se vieron más impactadas en, en la pandemia, ¿no? Sí, Fernando, está desbloqueado tu micrófono. Sí, no, por añadir a lo que ya ha explicado muy bien Micael y a la pregunta tuya, Pía, el hecho de formar parte de Iberoamérica de dos continentes también permite, como hemos visto en este estudio, comparar cómo un mismo fenómeno, que ha sido la pandemia, mañana puede ser la emergencia climática, que ya se está produciendo, pues cómo impacta en una región como Europa y cómo impacta en otra región en su conjunto como América Latina, ¿no? Fijaros sobre todo en la tabla que presentaba Micael y en el gráfico que seguía, cómo los años potencial de vida laboral perdidos en Latinoamérica estaban en una franja y cómo dos veces menos, tres veces menos esos años potenciales de vida laboral perdidos en los dos países europeos, ¿no? Como es Portugal, España. Esto es otra de las ventajas de esa región iberoamericana. Pero seguramente yo creo que hay que buscar incorporar otros países europeos y también incorporar países americanos que no solamente sean latinoamericanos, sino también del norte, ¿no? Esto ayudará a mejorar, bueno, a ganar más perspectiva, ¿no? De las comparaciones, que es lo singular que aporta el observatorio, ¿no? Poder comparar lo que pasa entre países, y esta es la razón de un observatorio de este tipo multinacional, ¿no? Con respecto a lo que preguntaba o observaba Marina, ¿no? El mecanismo ahí es, por un lado, la cobertura sanitaria, que los informales, si los sistemas sanitarios dependen de la seguridad social, pues los informales están fuera de esa cobertura sanitaria. Y por otro lado, al no tener tampoco cobertura de desempleo ni coberturas especiales, como aquí en España ocurrió con los expedientes de regulación de empleo, que dejaba a las personas en su casa sin trabajar pero recibiendo algún subsidio, al no existir este tipo de red de protección, los informales tienen que salir a trabajo, sí, a trabajar sí o sí, ¿no? Por lo tanto, esto le hacía estar más expuesto a la infección y, en el caso de contraer la infección, la enfermedad, pues agravarse porque no reciben atención sanitaria, ¿no? Estos serían los mecanismos que podrían explicar este exceso de mortalidad, esta mayor mortalidad en los informales.
Sí, muy de acuerdo con eso que menciona Fernando, sobre todo yo creo que va a ser muy interesante cuando se pueda ver detalladamente qué fue lo que ocurrió en todos los países de Latinoamérica, porque todos tomaron medidas distintas al momento de proteger a los trabajadores y de las medidas de contención que hubo durante la pandemia, así que va a ser muy interesante poder ver ese detalle. En el chat hay una duda de Aisha que pregunta cuál fue el motivo de escoger esos 6 países de la TAM y no otros. Bueno, principalmente es la disponibilidad de datos, ¿no? A nosotros nos hubiera encantado incluirles a todos. En este momento, cuando empezamos a realizar el estudio, no teníamos más datos que esos. Como decía, una de las principales limitaciones que tenemos siempre son los datos y hemos trabajado bastante. De hecho, uno de los motivos para fundar el observatorio es justamente eso, tratar de tener mayor cantidad de datos, ya que de eso se basan las investigaciones. Y también poner disponibles estos datos, no solo para el observatorio, sino para otros investigadores, para que se puedan realizar muchas más investigaciones en Latinoamérica. Actualmente queremos también expander este estudio. Como decía, es una de las líneas de estudio del observatorio, monitorear el impacto de la pandemia y también tener un sistema de monitoreo de las condiciones de salud y de trabajo, de empleo de los trabajadores. Sí. Súper, no sé si alguien más tiene otra duda o reflexión final. Si no hay más duda, entonces de nuevo agradecerte, Micael, por el seminario. Muy interesante y estamos atentos a las próximas líneas de investigación que se vengan. Yo creo que es importante ver qué es lo que está ocurriendo a nivel iberoamericano para poder ver cómo podemos seguir nosotros colaborando en lo que es la salud laboral. Así que muchas gracias a todos los asistentes. Y esto va a quedar disponible en el YouTube de el CISAL durante hoy día mañana. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, un saludo.